Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El diablo no cesa de buscar todos los medios para hacernos caer. Y esto es basado por la carta de Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. La paz que Dios ha hecho a través de la cruz de Cristo solo sería experimentada en el medio de una lucha incansable en contra del diablo. Y para ello la fuerza del Señor y la armadura de Dios son indispensables. ¿Has gustado el poder de Dios en la regeneración? Puedes conocer cuán poderoso es por medio de su revelación. Debes saber también que su poder está disponible para todo creyente en toda ocasión. Finalmente, después de todo lo que he dicho, después de toda la doctrina, las exhortaciones, los reprochos, estímulo, aquí hay una cosa más. Lo que he guardado para el final, no porque sea menos importante, sino porque es la mayor amenaza. Carta. Nos restan los últimos 14 versículos que son la conclusión de la carta de Efesios. Hemos llegado al final de nuestra serie expositiva de la carta de Pablo en los Efesios. No resistan los últimos 14 versículos que son la conclusión de la carta. Pablo termina su carta con estas palabras. Por lo demás, hermanos, o finalmente después de todo lo que he dicho, y aquí hay una cosa más que ha guardado para el final y es muy importante que lo escuchen. Recordemos que al inicio de la epístola, Pablo saludó a los santos que son fieles, pero que están en Efesio, aunque la iglesia ya está sentada en lugares celestiales, con Cristo, aunque ya ha sido levantada de la muerte en Cristo, limpiada por su sangre, hecha heredaría de todas las bendiciones de Dios, y ha sido habitada con templo santo. Aún está en esta tierra, rodeada de peligros, una tierra que ha sido profanada por Satanás, y esta plaga de tentaciones. Pablo nos habló en el capítulo 1, 2 y 3 del eterno propósito de Dios en Cristo, de forma de la raza caída de Adán, un pueblo para sí, compuesto de judíos y gentiles, que escogió desde antes de la creación para remidirlo, perdonarlo, reconciliarlo en Cristo y restaurarlo para su gloria medio del Espíritu Santo. Pablo nos ha dicho la identidad de este nuevo pueblo. Somos el cuerpo de Cristo, la morada de Dios en el Espíritu, hijos amados de Dios, herederos de su reino eterno. Dios obró con su poder para rescatar a este pueblo de la esclavitud de Satanás y trasladarlo al reino de Cristo. Dios los ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. A la luz de esta increíble obra de Dios, estamos llamados a vivir como es digno de nuestra vocación. A la luz de esta increíble obra de Dios, estamos llamados a vivir como es digno de nuestra vocación. Debemos vivir a la luz de lo que ya somos, como un pueblo santo en el Señor. Debemos andar en santidad, apartarnos de las prácticas impías de los gentiles. Debemos andar en amor, en luz, en sabiduría y hacerlo, siendo llenos del Espíritu Santo, de manera que lo que hablemos sea para la gloria de Dios, que nuestras relaciones como esposos
esposas, padres, hijos y siervos sean según el orden establecido por Dios. Hemos llegado al final de la carta de Pablo a los Efesios por demás. Andar en unidad. El contexto Pablo nos ha presentado en este libro los grandes realidades de ser en Cristo, lo que significa ser creyente, lo que significa pertenecerle a Dios, lo que significa tener el Espíritu de Dios, en la morada, lo que significa ser adoptado en la familia de Dios, lo que significa estar en la posición del creyente. ¿Quién es en Cristo? ¿Quién es en Cristo? ¿Dónde estamos nuestra identidad? Una definición de nuestro carácter a causa de Jesucristo, andando en santidad, andar en amor, andar en luz y en sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de manera que hablemos para la gloria de Dios y vivamos nuestras relaciones como esposos, esposas, padres, hijos, siervos, sean según el orden establecido por Dios. He visto nuestra identidad y nuestro llamado a vivir según nuestra identidad, como Pablo amado y adquirido por Dios. Finalmente Pablo quiere que entendamos algo. El ser trasladados al reino de Dios implica que ahora tenemos un nuevo enemigo. Así que vivir a la luz de nuestra vocación no sería tarea fácil. Hermanos, una cosa es saber lo que ha sido hecho por nosotros y lo que estamos llamados a hacer a la luz de la obra de Dios, pero otra cosa es tratar de vivir de acuerdo a nuestro llamado. Seguramente ya te habrás dado cuenta lo difícil que es ser un creyente, lo difícil que es perdonar y ser pacientes para mantener la unidad en la iglesia. Lo difícil que es ser esposo, esposa, padre, hijo, jefe y siervo. Lo complicado que es andar en cada esfera de la vida, siendo luz, dedicados al servicio de Dios. Seguramente ya te habrás dado cuenta lo fácil que es ser un creyente en tu hogar, en tu trabajo, y a pesar de que entiendes y quieres vivir en santidad, dedicado al servicio de Dios, encontramos mucha debilidad en nosotros y estorbo de parte de Satanás para hacer lo que queremos. Por un lado tenemos la carne que se resiste a obedecerle al Dios que amamos, y por otro lado está Satanás tratando de corrompirnos y destruir la obra de Dios. En nuestra vida y en la iglesia, la vida cristiana es una batalla, la batalla de la fe. Pablo entiende que nuestra búsqueda de santidad no sería sin lucha. Por eso la exhortación en el versículo 10 es fortalecidos. Dios por medio de Pablo nos llama a deber, pero al mismo tiempo entiende que sería difícil. Nuestra antigua naturaleza se opondrá y Satanás no deja de estorbarnos y queja, compromisos y dañar la obra de Dios. Cuando tratamos de vivir a la altura de nuestro llamado, tendremos que liberar una poderosa guerra. Por eso la exhortación es fortalecidos. Pablo nos dice: yo sé que ustedes no podrían, son muy débiles, el hombre es débil, así que están excusados, no importa si fracasan. Mientras hayan hecho una oración de fe, tienen un paso seguro al cielo. Si hubiera dicho esto, estaría hablando contra de las palabras de Cristo que dijo: mas el que persevere hasta el fin,
este sería salvo. Pablo entendía que la vida cristiana es una batalla, confirmando los ánimos y los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora bien, en esta batalla Adán fracasó, cedió ante la prueba y la tentación y trajo ruina a todos los hombres. Desde Adán, esta batalla es imposible de liberar para el hombre, pero el segundo Adán, que descendió del cielo siendo Dios y hombre, libró una guerra sin cuartel desde su encarnación y fue tentado en todo, pero venció y además murió a causa de la desobediencia de su pueblo. El paso, la prueba y además tomó el lugar de su pueblo rebelde para justificarnos. Luego Jesús se levantó triunfante de la muerte y fue levantado en gloria. Él está en el reposo de Jehová, donde no hay amenaza ni guerra. Él ya ha vencido a Satanás y está sentado en el trono eternamente. En la casa de Dios, ahora nuestro Rey resucitado nos está llamando a entrar en su reposo, a liberar también la guerra que Él libró, pero nosotros tenemos una ventaja. En esta guerra sin cuartel, Dios está de nuestro lado y jamás gustaremos la muerte o la separación de Dios. Él peleó la guerra solo. Ahora, una vez obtenida la victoria, nos llama a pelear con el poder de su fuerza. Estamos llamados a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no estamos solo para procurarla. Dios está de nuestro lado. El Señor, que venció solo a sus enemigos con el poder de su fuerza, nos llama a depender de Él para entrar a su reposo eterno. Nosotros debemos pelear la batalla. Estamos llamados a ser santos, pero no estamos solos. El Señor nos dio el poder del Espíritu Santo para vencer. Esta es pues la primera exhortación final de Pablo. Fortalecidos, no sería fácil entrar en el reposo del Señor. Ustedes, al ser trasladadores de un reino a otro, van a tener oposición, pero no están solos. Dios, con el poder de su fuerza, está a tu disposición. ¡Qué gran consuelo! Esto es un antídoto contra el temor. La batalla depende del Señor. Josué fue llamado, al igual que nosotros, a pelear una batalla, no contra sangre y carne, sino contra el enemigo de su alma que se oponía a su búsqueda de la santidad. Pero Pablo, soy débil y el enemigo que quiere frustrar todos los propósitos de Dios para mi vida es más fuerte que yo. Pablo dice, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístase de la armadura de Dios, para que estés firme cumpliendo su deber. La vida cristiana es una guerra sin tregua, pero hermanos, no tenemos excusa para ser vencidos por el mal. Dios ha hecho una increíble obra de salvación. Nos ha llamado a vivir piadosamente y nos da recursos ingotables para hacer nuestra obra, pero además nos equipa para enfrentar a nuestro peor enemigo. Tenemos dos imperativos en el texto: un llamado a fortalecernos y un llamado a vestirnos. Es cosa difícil caminar rectamente, tenemos muchos impedimentos para lograrlo. El diablo no cesa
de buscar todos los medios para hacernos caer y tendremos muchas opresiones y enojos porque hay tantos sacrificios como puede haber. Después el diablo combate de una manera y otra y no tenemos con qué resistir. Debemos pues fortalecernos porque sabes cómo vas a operar en el trabajo. No significa que lo harías, porque sabes cómo debes conducirte a ti mismo y a tu familia. No significa que lo cumplirías, porque sabes las verdades sobre la resurrección y sobre el poder disponible. No significa que vas a aplicarlo necesariamente, porque usted sabe lo que Dios enseña sobre el matrimonio. No es garantía de que usted verá el cumplimiento de ella. Nuestras actitudes cambian, pensamos diferente, nos sentimos diferentes, hablamos diferentes, actuamos diferentes y todas estas cosas son identificadas como marcas de un creyente en los 3 primeros capítulos del libro de Efesios. Y todo ello de acuerdo con el tremendo propósito de Dios en el ministerio de la iglesia, ya que nos ha hecho uno en Cristo Jesús y nos ha llenado de poder de resurrección. Y luego, al llegar al capítulo 4, el 5 y el 6, vivimos que nuestra práctica, fe discutida, nuestra posición, quiénes somos, nuestras prácticas de cómo vivimos, y el apóstol delineó para nosotros estándares de vida que debemos alcanzar. La idea que le mostré podría ser ilustrada por un coche. Los 3 primeros capítulos describen el coche. Es motor, es planta de energía, es capacitada. Y luego el segundo 3, la hoja de ruta en la que el coche es para conducir y nosotros como creyentes se define como individuos de alta potencia. Y los segundos 3 capítulos nos muestran dónde vamos a ir con este poder. El interruptor de encendido está siendo fortalecido por el Espíritu en el hombre interior. Estando lleno del Espíritu Santo, a medida que el Espíritu nos controla, encendiéndonos la planta de energía, comenzamos a moverse en obediencia para seguir la hoja de ruta que Dios nos ha dado. Y vivamos en los capítulos 4, 5 y 6, que la forma en que debemos vivir, es diferente del mundo. Debemos caminar digno. Es un paseo de unidad, una caminada de unidad, una caminada diferente del mundo. Un paseo de amor, un paseo de luz, un paseo de sabiduría, un paseo del Espíritu Santo. Nuestras relaciones son diferentes, nuestras canciones son diferentes, nuestros matrimonios son diferentes y nuestras familias son diferentes. Nuestras situaciones de empleo son diferentes. Todas estas cosas, un estándar único, principios por los cuales el creyente debe funcionar en el mundo. Ahora piénsalo entonces de esta manera, en resumen, tienes todos los recursos, todo el poder, tienes todos los principios para vivir la vida cristiana. Solo necesitas saber una cosa: a pesar de todo el poder de la resurrección, a pesar de todas las cosas que necesitas, saber estar disponibles no sería fácil. Y esa es la manera en que Pablo quiere terminar su carta. No te atrevas a tomar nada por sentado, porque sabes cómo vas a operar en el trabajo no significa que lo harás, porque sabes cómo debes
conducirte a ti mismo y a tu familia no significa que lo que cumplirás, porque sabes las verdades sobre la resurrección y sobre el poder disponible. No significa que vas a aplicarlo necesariamente, porque usted sabe lo que Dios enseña sobre matrimonio. No es garantía de que usted vería el cumplimiento de ella, a pesar de que el poder está ahí y los principios son hoy. Algunos más hasta ahí, y que es el enemigo, el adversario, que quiere resistir cualquier cosa buena que Dios se dispone a hacer. El enemigo estaría ahí para frustrar el propósito divino en tu vida, y así cuando llegas a definir la vida cristiana, el mejor término es simplemente queja. Eso es lo que Pablo usa para hablar de ello en este pasaje. Es imposible vivir de la manera que los efesianos describen sin tener conflicto con Satanás. Es imposible. Y es por eso que, habiendo dicho todo esto, dice que lo último que debes saber es que tienes que ser fuerte, tienes que ponerte la armadura de Dios, porque estás en una guerra espiritual. Un propósito que podamos estar firme contra las insidias del diablo. Si no estamos cantando las canciones del mundo, sino salmos y himnos y canciones espirituales, y si en vez de ser orgullosos e individualistas nos sometemos unos a otros, y si nos sometemos como los esposos y las esposas a los maridos como al Señor, y si los esposos están amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y si los niños están obedeciendo a sus padres y a los padres están criando a sus hijos a la cosa de Dios, y si los empleados y los empleadores tienen relaciones correctas bíblicamente y con el espíritu lleno de impacto, lo vamos a contrarrestar el sistema. Correamos contra el grano. Un argumento para obedecer el tipo de lucha que libramos y los enemigos que tenemos. La Biblia habla de que el creyente es un soldado, y yo creo que eso es correcto. Y Pablo le dijo a Timoteo cómo los soldados soportan la dureza, y eso significa sufrir con ustedes. Sabe que Santiago en el capítulo 4 dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. El primero de Pedro capítulo 5 versículo 8 y el 9. Pedro dice: sed sobrios, estad vigilantes. ¿Por qué? Porque tú eres adversario, y el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Quienes se resisten a la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se cumplen en sus hermanos que están en el mundo. En otras palabras, Satanás estaría ahí. Resístelo, sé sobrio, estar atentos, tengan en cuenta, esté alerta y sepa lo que está haciendo. Que dice: no debemos ignorar sus artificios para que no se aproveche de nosotros. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú
eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejar voy a hacer una oración que es una promesa de Dios, que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Moisés para su pueblo. Y esto es una de las primeras oraciones que Jehová le entregó. Hay una promesa de bendición para el pueblo de Dios, lo cual se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 a 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, tenemos que buscar más de Dios. Todo lo que está escrito en su palabra se está desarrollando delante de nuestros ojos. Todas las plagas que están viniendo a todos los países, todas las muertes y las enfermedades, todo eso está en el libro de Apocalipsis. Y también los terremotos que hubo en Haití, y también los tsunamis, y el terremoto que hubo en Japón, y también todos los tornados que están sobre el Estados Unidos, por Georgia y Florida. Tenemos que rendirnos de Dios, buscar más de Dios. Porque triste el hombre que no ha recibido al Señor como su Salvador en su corazón. Porque el que rechaza a Jesús, a lo que le espera el lago de fuego, donde no hay vida, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad. En el infierno lo que hay es crujir de los dientes y el enemigo torturándonos a las gentes que no lo recibieron. Y todo lo que están en el pecado, lo que le esperan a ellos es el infierno, donde hay crujir de los dientes y nadie lo puede salvar de ahí. Hermanos, reciben al Señor Jesucristo como su Salvador, para que pueda tener la vida que nos promete, la vida eterna para siempre, para estar en el cielo con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Con esto lo dejo, mis hermanos, y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de la vida. Y hasta la próxima. Amén.